Buenas tardes, Gerardo Buenas Bleyer. tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, Acá Gerardo. andamos bastante tibios los dos, pero es porque ¿Por hay qué? ¿Me humedad. escuchan bien? ¿Se me escucha Perfectamente bien? bien, bien Ah, de bien. fantástico. Bueno, yo los estaba escuchando, este, y ustedes en los hechos estaban hablando de la calidad de la democracia y de qué sujetos sociales, qué sectores sociales trabajan para asegurar la calidad de la democracia y cuáles pretenden este, Antes que deteriorarla. desarrolle te tengo que cortar, Sí. porque ya van 2 veces que me olvido y no me quiero olvidar. Vos me mandaste una promo de unos talleres que vos estás realizando, que no la pudimos pasar porque nos bloquearon por la musiquita que tenías de fondo. Ergo Ah, te yo omití mando, decírtelo. te mando otro, porque en septiembre voy a organizar más. Este ciclo ya terminó porque ya tengo demasiada gente Pero, ¿me entendés la honestidad inscriptos. intelectual de decirte lo pasamos una vez, nos bloquearon y después me olvidé de decirte? Sí, 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 sí. En algunos lugares de redes públicas lo bloquearon por la musiquita. Sí, le cambié la música y tengo otro que después te lo paso. Pero no hay apuro, porque los cupos para este taller ya están completos. Justamente lo tengo Bien, hoy 19:30, todos los lunes. gracias y disculpa Pero la. a fines de septiembre, no, no, por favor, a fines de septiembre voy a iniciar otro ciclo y así que dentro de unos días te mando la nueva promo. Escuchame una cosa, yo te voy a pedir autorización. Voy a cambiar el tema. Iba a seguir con la línea de ustedes, pero me pasó algo en el Uruguay, de lo que yo quería hablar y voy a intentar hacerlo. Este, Hace muy pocas horas murió una personalidad del Uruguay, de esas que se mueven siempre con muy bajo perfil, tratan de no dejar huella, de no tener ningún protagonismo, a pesar de que en este caso particular tenía una enorme posibilidad de tener todo el protagonismo que quisiera, pero no lo hizo nunca, no era su forma de entender la vida, y que sin embargo jugó un rol muy, pero muy, pero muy relevante, en el mismo sentido que estábamos hablando, ustedes estaban hablando en relación al Poder Judicial, pero no solo, ¿no? Sino en relación a la forma de articular los diálogos al interior de la sociedad, que fue Oscar Inchausti. Oscar Inchausti era el director de Canal 10, representante de los accionistas y director de Canal 10, cuando la izquierda llegó al gobierno. Murió ayer, desgraciadamente. Le detectaron un cáncer en diciembre y pese a que intentó vencerlo, no lo logró. Y yo establecí con él una relación entrañable porque era un ser humano entrañable y muy inteligente. Yo no ingresé al gobierno, al primer gobierno de izquierda, presidido por Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, en los primeros meses, sino sobre el fin de año del primer año. Después de mantener una conversación muy larga con Tabaré y presentarle un documento en el que yo señalaba algunas críticas a cómo se estaba relacionando la izquierda en el gobierno con el resto de la sociedad. Tabaré me convocó y me ofreció que me integrara a su equipo de asesores en el cargo de director de comunicación estratégica. Entonces, cuando yo accedí a ese cargo, acepté y accedí a ese cargo, a pesar de que yo estaba haciendo un programa de televisión en la mañana en Canal 5, que desde el punto de vista de mis intereses personales me resultaba mucho más gratificante y económicamente ventajoso. Pero acepté porque me pareció que era necesario hacerlo para tratar de contribuir
a mejorar, a intervenir para mejorar la calidad de las relaciones del gobierno uruguayo con el resto de la sociedad. No hay que olvidar que era el primer gobierno de izquierda, en algunos sectores había una reacción casi visceral y racionalista, en otros una reacción más sensata, pero con temores y con inquietudes, porque no encontraban interlocutores con los cuales dialogar. Entonces yo, una vez que acepté ese cargo, que era, como dije, director de comunicación estratégica, llamado de otra manera, pero yo le pedí que se cambiara, me fui a conversar con los dueños de los medios de comunicación, naturalmente, para tratar de establecer un sistema de reglas de juego, de relacionamiento entre el gobierno y los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante en la creación de agenda, en la producción de relaciones de estabilidad al interior del sistema o de conflicto. Tienen mucha capacidad de intervenir en esa dirección. Y encontré en Oscar Inchausti a un maestro, realmente, porque yo tenía naturalmente formación general en muchas áreas, vinculadas a la comunicación estratégica, pero no a las telecomunicaciones, por ejemplo. Y él tuvo una actitud realmente muy valiosa. Los dos compartí, y es importante lo que voy a decir ahora, porque después de acá voy a ir a otros temas que venimos postergando sin tratar. ¿Cuál era, por qué nos empatizamos inmediatamente con Oscar Inchausti, este veterano, director de Canal 10? Porque los dos teníamos el mismo sentido de la excelencia y el mismo diagnóstico respecto de que, como el Uruguay, esto pasa en todo el mundo, pero en el Uruguay muy acentuadamente, porque es un país muy chico, demográficamente, entonces eso hace que cuando la gente accede a un espacio donde está más cerca de la toma de decisiones que le pueden beneficiar, se aferra muy fuertemente, ¿no? Y arma roscas. Las roscas de burócratas en el Uruguay son terriblemente perniciosas, porque no trabaja según la lógica de la excelencia. ¿Qué es la lógica de la excelencia y a qué le llamo las lógicas burocráticas? Las lógicas de la excelencia son aquellas que, para resolver un problema cualesquiera, en cualquier esfera del mundo de la vida, busca reunir a los mejores, a los que tienen ideas para aportar, originales, críticas, estudiadas, y va y los busca y los junta, que fue lo que él hizo en Canal 10 en ese periodo. Ese periodo de Canal 10 fue muy, muy relevante porque él juntaba gente, yo me di cuenta de eso enseguida, él juntaba gente en la dirección que tenía diferentes visiones, había gente de izquierda, gente de centro, liberales radicales, liberales conservadores, y él los articuló en la dirección, y a mí me llamó la atención, entonces le consulté, me dijo, bueno, pero lo que pasa es que si tú tenés a gente que te dice todos los días A, y con algún nivel de gradación muy chiquito, A un poco más alto, A un poco más bajo, A, pero todos te dicen A, y entonces te quedás en A. Y si el mundo afuera está cambiando y hay situaciones nuevas que hay que afrontar y innovaciones que hay que hacer, y todos te dicen A, y entonces vos limitás la capacidad de la inteligencia colectiva para, en este caso, de la dirección de una cosa, ¿no? De una institución, como es un canal de televisión, lo limitás. Perdés capacidad de respuesta, capacidad de innovación, capacidad de creación, capacidad de resolución de problemas. Y en el Uruguay, las roscas de tecnoburócratas, por supuesto no estamos hablando de los funcionarios públicos, ¿no? De medios y bajos que cumplen disposiciones que emanan de las direcciones. Estamos hablando de las roscas de tecnoburócratas, tienden al revés, que esa lógica de la excelencia, a producir la lógica de cápsula. Acá estamos nosotros, que no venga nadie a joder mucho. Y que no venga nadie con idea nueva, porque eso nos obliga a repensar cosas y seguimos mejor seguir la rutina. Ahora, eso es criminal en este mundo tan cambiante, en el que todo está en transformación casi que permanentemente. Y este debate,
esta reflexión que realizamos juntos, mientras él me enseñaba a comprender cómo era en ese momento el mundo de las telecomunicaciones, las competencias, los actores que estaban en juego, los actores nacionales, los internacionales, los globales, las tendencias que se venían, con gran generosidad, nos pusimos de acuerdo juntos en la significación del rol de Antel. Y eso fue muy relevante para nuestro diálogo, no solo entre nosotros, sino también con los otros propietarios de los medios en el Uruguay, de ese entonces gobernado por la izquierda y el presidente Tabaré Vázquez. ¿Y por qué nos pusimos los dos de acuerdo en relación con el rol de Antel? Porque, y acá aparece un concepto muy, pero muy, pero muy importante, porque los dos teníamos la misma sensibilidad en relación a un tema que es clave para la democracia, absolutamente clave, para la producción de estabilidad sistémica, de convivencia democrática, de formas inteligentes de solución de los conflictos de clases, de intereses, etc. y geopolíticos. ¿Qué es el concepto de autonomía? Óscar Inchausti y yo dialogamos durante horas, a veces en su casa, con la mirada pícara, inteligente y cariñosa de Carola, su compañera, y también con la presencia a veces de Gabriel, su hijo, sobre el concepto de autonomía. Y el concepto de autonomía nos ayudó a encontrar un nivel de diálogo no vulgarmente confrontativo, sino un nivel de diálogo estratégico. ¿Por qué? ¿Qué es la autonomía de una nación? La autonomía de una nación es producir los niveles de diálogo y de acuerdos necesarios para que sean las élites de esa nación, en diálogo con las sociedades, en la búsqueda de solución que involucra a las sociedades, pero que prioriza la capacidad de la toma de decisiones de esa élite en función de los intereses de la sociedad de la cual es élite. Y no en función de los intereses del Grupo Clarín, por ejemplo, que tiene intereses en Argentina, y que es muy influyente en Argentina, pero que si viene a intervenir en Uruguay, con un poder muy importante en la generación, en el proceso de influencia sobre los tomadores de decisión, obviamente va a hacer prevalecer los intereses de él como grupo, y no los intereses del Uruguay, en relación, por ejemplo, al desarrollo de la fibra óptica, y cosas así. Quiere decir que el concepto de autonomía es muy serio y complejo. ¿Por qué es complejo? Porque no solo refiere a la generación de las condiciones para que las élites dirigentes del mundo político, social, empresarial, estén en condiciones de tomar decisiones autónomas que beneficien al interés comunitario de la comunidad en la que se habita y se desenvuelve, sino que además incorpora otro factor, que es el factor de que ningún país está ya aislado del mercado mundial. Entonces, todas las decisiones están sometidas a una presión de las relaciones económicas globales y no pueden no estarlo, y aquellas que quieran no estarlo ingresarán en formas de aislacionismo que la llevarán al feudalismo. Pero el concepto de autonomía es muy complejo. Es muy complejo. Por esto que vengo de decir y también por otra cosa. Fíjate tú, te voy a hablar un minuto de Ucrania. Me voy a ir del homenaje a Óscar, porque ya dije sustancialmente lo que tenía que decir. Un ser humano entrañable, inteligentísimo, que jugó un rol importantísimo en la producción de estabilidad para la calidad del diálogo democrático en el Uruguay durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero me voy a ir un minuto. Fíjate, vamos a ir a Ucrania un segundo. En Ucrania, como sabemos, se desencadenó un conflicto militar. A raíz de la decisión de Rusia de hacer una intervención militar para proteger a las zonas de mayoría poblacional rusa fronterizas con Rusia. Pero ¿qué pasaba antes? El nacionalismo pequeño burgués que gobernaba Ucrania, Zelensky y sus amigos,
porque son casi como un club de amigos, fíjate vos, había acordado con Estados Unidos, es decir, autonomía cero, había acordado con Estados Unidos el desenvolvimiento de laboratorios de producción de armas químicas y biológicas. Hay testimonios de periodistas que reseñan que en las afueras de esos laboratorios, que eran varios, en el territorio ucraniano, afuera estaban las banderas de Ucrania y de Estados Unidos. Es decir, era transparente la cosa, ¿no? Acá está Estados Unidos y Ucrania en Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos desarrollaba esas investigaciones en Ucrania y no en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos todavía la democracia norteamericana, fruto de la profundidad de la revolución que le dio forma a esa nación, todavía preserva formas de control sobre lo que se hace en cualquier institución que recibe financiación del Estado federal. Entonces, y estadual, naturalmente. Entonces, por esa razón estaban en Estados Unidos, estaban en Ucrania. Lo que representaba, naturalmente, un enorme problema, un serio problema para el resto de los países europeos. Que, dicho sea de paso, al mirar para otro lado, subestimaron la gravedad de esta situación, porque las armas químicas y biológicas no se usan contra otro ejército. ¿Por qué? Porque si tú usas armas biológicas contra otro ejército, o el otro ejército va a usar armas biológicas contra ti. Entonces, en general, hay convenios internacionales que prohíben el uso de estas armas en un conflicto militar convencional. Entonces, ¿para qué estaban haciendo esas armas los nacionalistas pequeños burgueses ucranianos aliados a Estados Unidos? Para aniquilar a sociedad civil a la que no pudiesen controlar. A ver si nos entendemos la gravedad de este asunto, sobre el que ningún medio europeo dice una sola palabra, porque saben perfectamente que hay documentación de esta situación. ¿Cuáles son los embajadores más importantes? Y ahora voy a explicar por qué pasaba esto. ¿Cuáles son los embajadores más importantes de Ucrania en este momento? Si vos sos un país en conflicto. Y son Polonia, Alemania y Estados Unidos, ¿no? Tu servicio de relaciones exteriores tiene que prestar mucha atención al embajador que vos mandás a Polonia, Alemania, Polonia porque es vecino, Alemania porque es clave, y Estados Unidos porque te está financiando la guerra, tu participación autodestructiva y absolutamente irresponsable contra la población rusa, contra el genocidio, con la prohibición de los partidos de izquierda. ¿Cuáles son los embajadores? Polonia, Alemania y Estados Unidos. Hace 2 semanas, y vos no te enteraste, te lo puedo asegurar, el embajador ucraniano en Alemania habló a favor de la presencia del nazismo, de las corrientes nazistas al interior del ejército ucraniano. ¿Te enteraste vos? No te enteraste. ¿Alguien lo habló en los medios? Nadie lo habló en los medios. Entonces los alemanes, claro, reaccionaron, ¿no? Es decir, afloja un poquito, no me mandes un embajador que me hable a favor del nazismo, le dijeron, ¿no? Y tú no te enterás de esto. ¿Eso qué significa? Que el liderazgo ucraniano no tenía ninguna autonomía y estaba siendo utilitario al interés de Estados Unidos en la zona. Y eso produce una catástrofe, y produjo una catástrofe. Pero eso, más allá de la opinión que yo tenga o deje de tener sobre el nacionalismo espiritualista, el nacionalismo espiritualista ruso. Fíjate tú otra noticia que tuvo lugar, para seguir hablando de este problema de autonomía, ¿no? Que tiene que ver con el problema que dijimos que íbamos a hablar varias veces, ¿te acordás? Aceleracionismo, nacionalismo, antiglobalización. Sí, sí. El nacionalismo puede tener muy diversas formas y puede tener contenidos religiosos o no, pero en realidad, en general, es una forma de autonomismo. A veces es una forma de autonomismo que contiene en sí mismo prácticas expansionistas, como el panislamismo, por ejemplo, o como el paneslavismo, etcétera, ¿no? Pero son el resultado de una crisis. Si tú no tenés élites que toman decisiones autónomas, velando por los intereses de la comunidad política de la cual son élites, entonces tú lo que tenés es la degradación de una nación.
la degradación de sus capacidades de desarrollo. Y esto pasa en todo el tiempo. La semana pasada ocurrió un acontecimiento extremadamente relevante y al que tampoco se le da ninguna significación, porque es difícil de analizar. Entonces, todo lo que es complejo de analizar, las burocracias encapsuladas, públicas y privadas, prefieren no atreverse a pensarlo y analizarlo con rigor. En la semana pasada se reunieron Vladimir Putin, Erdogan y el Ayatolá Khomeini. Es decir, se reunieron Rusia, Turquía e Irán. Y decidieron un conjunto de acuerdos, algunos de los cuales ahora los estamos viendo. Acuerdos estratégicos sobre el intercambio comercial, sobre la compra de petróleo, sobre la compra de estos aparatitos, aviones que van solos, ¿cómo es? Los drones militares, ¿no? Y otra serie de cuestiones. ¿Eso qué significa? 3 países que tienen algunas semejanzas entre sí. Tres países sumamente importantes en esa zona. No, posiblemente con China y Japón y la India, claro. 3 de los 6 países más importantes de esa zona. De toda esa vasta zona superpoblada, ¿no? Pero el asunto entraña complejidades, porque por un lado, estos países se ponen de acuerdo para frenar el expansionismo abusivo de las élites de la Europa desarrollada y de Estados Unidos, que pretenden imponer la regla de juego a todos y que naturalmente imponer la regla de juego en beneficio de ¿qué? En beneficio de sus corporaciones, de sus empresas, de sus intereses, que son los que financian a la burocracia que dirige los estados, ¿no? A las tecnoburocracias que dirige, a la aristocracia tecnoburocrática que dirige a la Unión Europea y a Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer esas aristocracias tecnoburocráticas? Y defender el interés de las corporaciones que traen los recursos para que ellos puedan seguir teniendo los niveles enormes de vida que tienen, ¿no? A pesar de lo que le pasa al resto del mundo. Entonces, eso provoca una reacción. ¿Significa que son buenos Rusia, Turquía e Irán y los malos son los occidentales? No, es más complejo, es más complejo. En Occidente, como consecuencia de la revolución bolchevique, siempre hay que decirlo, y la derrota por el ejército rojo del nazismo, se desarrolló en la posguerra una forma de calidad democrático-republicana que tiene que ver con lo que ustedes hablaban de la calidad del Poder Judicial, muy desarrollada, muy evolucionada, cosa que no ocurrió en los países islámicos y que había ocurrido en Turquía, pero que luego evolucionó hacia formas autocráticas mucho más semifeudales. Entonces, desde el punto de vista de la dialéctica, dependencia-autonomía, es importante la reunión entre Rusia, Irán y Turquía, porque lo que están defendiendo es el derecho a tomar decisiones autónomas en función de los intereses de su comunidad, por ahora. Si después toman decisiones panislamistas o paneslavas, entonces tenemos que juzgarlo muy severamente. O contra la izquierda o contra los trabajadores, en cualquiera de esas naciones, entonces tenemos que juzgarlo muy, desde el punto de vista ahora de clase, no cultural, muy severamente. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la complejidad de este asunto? Ahora, lo que evidencia, más allá de su complejidad de este problema, es que una comunidad política, una nación o un conjunto de naciones, si hablamos de Sudamérica, que no es capaz de tomar decisiones autónomas en función de los intereses de las comunidades que habitan en ese territorio, porque todavía estamos en tiempo histórico de competencia entre naciones y no de cooperación entre naciones, a pesar de que ya también hay fuerzas que se mueven en la dirección de estimular la cooperación en sustitución de la competencia. Pero todavía no son hegemónicas. En esas épocas, la autonomía es clave. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos programas atrás hablábamos sobre las 3 fuerzas principales que se mueven en este momento en la economía y la sociedad mundiales y en las instituciones mundiales? Que esas fuerzas son el capital, estas grandes corporaciones con capacidad de influir en la toma de decisiones en sus propios países
y en todos los demás países, el mundo de la renta de la tierra, el mundo de los estados en cuyos territorios existen enormes riquezas naturales, y que en general son gobernados por estructuras medio despóticas que controlan bastante despóticamente esos recursos naturales, y los trabajadores asalariados, es decir, el trabajo social mundial, universal, que buscan por todos los medios la democratización de las relaciones sociales, tanto en unas sociedades como en otras, en todas, en la humanidad en general, en las propias y en la sociedad mundial en general. Y se puede decir, después de lo que pasó en esta reunión, que Estados Unidos y la Unión Europea representan al mundo de los intereses del capital, Rusia, Irán, Turquía, India, Pakistán, representan al mundo de la renta de la tierra, aunque también hay desarrollo capitalista en algunas de esas naciones, y en algunas áreas son muy competitivos, pero esencialmente al mundo que procuran gobernarse con autonomía, y China, que es el país que representa al mundo del trabajo asalariado, del trabajo social, y que por eso procura un tipo de acuerdo de intercambio de comercio global que tome en cuenta el desarrollo desigual, para que todas las naciones puedan ir desarrollándose, intercambiando comercialmente, produciendo complementariamente, a los efectos de que no se produzcan desigualdades y concentraciones obscenas de la riqueza como se ha producido en los últimos 50 años. En ese estado del mundo es tan importante, por eso, la inteligencia con la que se produce convivencia democrática para asegurar la autonomía de la toma de decisiones que favorezca a la comunidad de la nación o de la región en la que se habita, como los esfuerzos orientados a democratizar la relación social. Y estos son los asuntos principales de la humanidad. Estos son los asuntos principales de la humanidad. Todo lo demás son, a veces, acciones deliberadas para envenenar a los pueblos unos contra otros, para envenenar a las sociedades unos contra otros. Los temas fundamentales en este momento de la humanidad son los que venimos de denunciar. La capacidad de los trabajadores para hacer alianzas que permitan implementar procesos de democratización de las relaciones sociales profundos, con grandes niveles de inversión en la educación, en la salud, en la generación de innovación productiva, y la producción de autonomía para que las naciones puedan tomar decisiones, y eso requiere necesariamente alianzas de clases con intereses diferentes, por eso es tan difícil, para que se tomen esas decisiones intentando hacer prevalecer en un mundo integrado y con una economía mundial integrada, intentando hacer prevalecer los intereses de la comunidad en la que se habita, en la que habitan tus hijos, en la que van a participar de la socialización, de la vida, y que por lo tanto cuanto más alta sea la calidad de vida, cuanto más altos sean los ingresos, cuanto más se eleve la inteligencia cultural, la calidad de vida y la inteligencia cultural, mejor será esa sociedad, más se desarrollará integral y orgánicamente esa sociedad. Estos son los temas importantes, y yo quería, en esta especie de homenaje a la calidad de diálogo que mantuve con Oscar Inchausti, que murió ayer, que posibilitó que se desarrollara un diálogo sensato e inteligente durante algunos años, yo después dejé de estar, quería subrayar por qué es importante pensar con mucha seriedad los procesos de transformación y tratar de ir a la lógica de la excelencia, que produce debates, intercambios, a veces fuertes, pero también produce soluciones más inteligentes que las que toman las roscas de burócratas encerrados en cápsulas defendiendo intereses pequeñitos. Player, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un enorme abrazo. Sin palabras. Gracias. Sí, ¿qué pasa? No, sin palabras. Nos tenemos que ir, que se nos viene Viera. Si está Viera ahí, ¿ya está? Ya viene Viera, ya tengo que ir a una tanda y viene Viera. Les mando un gran abrazo. Nos estamos viendo.
Gracias, Gerardo. Tando y volvemos, estamos en Andares, en Un vivo y en abrazo, directo. Se viene Leonardo, se viene Viera, se viene más Andares.